A ver, mi nombre es Sonia Elena Morales Ugarte, soy médico psiquiatra. Bueno, desde el 2012, ¿no? Trabajaba en el Hospital Arco Herrera desde el 2013 hasta hace unos meses, donde básicamente, ¿cuántos años? 13 años, básicamente, en el Hospital Arco Herrera. He trabajado en el área de niños, en el área de emergencia, en el área de hospitalización, consulta. Bueno, y actualmente me encuentro haciendo la subespecialidad de psiquiatría infantil en el hospital, en el Instituto de Salud del Niño de Breña. También, Genial, bueno, sí, bueno, aparte de eso, trabajo mucho con trastornos de conducta alimentaria, ¿no? Y soy terapista de familia y de pareja. genial, doctora Sonia. Ujú. En este caso vamos a hablar del trastorno disociativo. ¿Nos podría comentar qué es? Bueno, el trastorno disociativo, ¿no? Tiene que ver mucho con los temas de ansiedad, ¿no? Con personalidades bastante ansiosas. Eh, Hay diferentes tipos, ¿no? De trastornos disociativos, ¿no? Pero, por ejemplo, está el tema de personalidades múltiples, ¿no? Trastorno de identidad disociativo, amnesia disociativa, eh, y que tiene que ver con momentos en los cuales la persona, mm, digamos, hay una alteración de la conciencia del yo, ¿no? La persona es como que tiene periodos donde puede estar realizando algún tipo de actividad, ¿no? Alguna conducta o decir algo y posteriormente no recordarlo, ¿no? No es algo voluntario, ¿sí? Hay que tener eso en cuenta. Ok, doctora Sonia. ¿Y ha tenido pacientes con ese tipo de trastornos? ¿Es común actualmente? Yo creo que es quizás subdiagnosticado, ¿no? Porque sí podríamos decir que es frecuente, sobre todo en ciertas poblaciones, ¿no? Poblaciones, como digo, con personalidad ansiosa, con antecedentes de trauma en la niñez. eh, sí, ¿no? Se puede dar, pero hay que hacer un diagnóstico adecuado, porque a veces se puede confundir, ¿no? Con otro tipo de, digamos, de trastornos, ¿no? O incluso problemas que no tienen que ver con lo psiquiátrico, ¿no? Sino a veces problemas neurológicos, porque podría aparecer, por ejemplo, un cuadro, podría aparecer una epilepsia, ¿no? Por ejemplo, una epilepsia del lóbulo temporal, por eso hay que hacer una buena evaluación, ¿no? Y diagnóstico diferencial. Entonces, sí, sí, de hecho, no vamos a decir que es los cuadros disociativos que estén en el, digamos, en el primer, segundo puesto, ¿no? Porque en cuanto a morbilidad, ¿no? Definitivamente lo que vemos más es depresión, ¿no? Trastornos depresivos, ansiosos, depende del grupo etario y depende del lugar, ¿no? Depende del nivel de complejidad. Por Ujú. ejemplo, en el Arco Herrera vemos muchos casos de pacientes con psicosis, ¿no? Pero no quiere decir que en todo, digamos que en todo el Perú, ¿no? Sea lo Ajá. más prevalente en cuanto a trastornos mentales, Ujú. ¿sí? Entonces sí es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Y en este caso, ¿qué signos o comportamientos suelen llamar más la atención en estos casos? Bueno, lo primero es que quizás muchos cuadros disociativos, como la persona no recuerda lo que ha pasado, ¿no? A veces son familiares, amistades o el círculo social, ¿no? Que le comenta a la persona las conductas que ha tenido en dicho momento, ¿no? Y la Ujú. persona, pues, tiene una amnesia, ¿no? En ese momento, entonces no lo recuerda. Por eso es que muchas veces la persona no es que directamente pide ayuda, ¿no? Sino es porque alguien más le comenta qué ha pasado. Ahora, entonces tenemos un poco conductas que la persona pues no recuerda, conductas, lenguaje, ¿no? Emociones que en ese momento no recuerda. Segundo, el tema de, bueno, el mismo hecho de la amnesia, ¿no? Tercero,
hay que tener en cuenta que hay que hacer un descarte de problemas orgánicos, ¿no? Como les dije, problemas de tipo neurológico, que no se deba, por ejemplo, también a consumo de alguna sustancia psicoactiva, ¿no? O de Ujú, algún problema metabólico que también podría ser similar a un cuadro, ¿no? ujú. En el caso del DSM-5, nosotros como estudiantes los estamos empezando a usar, nos están enseñando. Los psiquiatras también usan el DSM-5 para identificar y confirmar diagnósticos. En relación acá en Perú, ¿no? Ujú, Todavía utilizamos el CIE-10, ¿no? Ya está el CIE-11, bueno, el DSM-5, digamos, es usado en ciertos países, ¿no? Definitivamente, pero acá por temas estadísticos, por lo que tenemos que colocarlo, por ejemplo, los que trabajamos para el Estado, para salud, de hecho, a nivel estadístico, tenemos que utilizar todavía el CIE-10, ¿no? No lo podemos manejar con el DSM-5, pero sin embargo, los criterios podrían ser muy similares, ¿no? ujú. Y sobre el diagnóstico y tratamiento, ¿qué tipo de tratamiento o abordaje considera más efectivo para el caso de trastorno disociativo? Ya. Habría, o sea, primero hay que ver cada caso de forma individual, Ujú, ¿no? Por ejemplo, como les comenté en relación por ejemplo, al trastorno de identidad disociativo, ¿no? ujú, Podemos considerar que, a ver, ¿por qué una persona, digamos, inconscientemente puede sacar ciertos tipos de personas, ¿no? De personalidades en diferentes momentos? Probablemente puede ser porque quizás no lo puede expresar del todo en su lado consciente, ¿no? ujú, Entonces, hay que ver de fondo qué es lo que pasa. Digo esto porque, a ver, les comento el caso de un paciente, ¿no? Que tenía 9 personalidades, ¿no? Entonces, indagando un poco más, ¿no? Era un chico de 20 años que estudiaba psicología en la universidad y sí, pues él tenía, por momento venía una personalidad y él no recordaba, ¿no? Su mamá le decía cuando estaba en casa qué cosas él hacía, en la universidad también, ¿no? Una situación bien compleja, pero por ejemplo ahí él había tenido antecedentes de abuso sexual en la infancia, ¿no? Entonces, y él se consideraba bisexual, ¿no? Entonces, para él era muy complicado la familia. Él consideraba que su familia no iba a entender eso, ¿no? ujú, Entonces nunca se los había dicho. Entonces, parece que por ejemplo, una de las personalidades que salían en cierto momento eh, era una personalidad pues femenina, ¿no? ok, Era una mujer. Otras personalidades eran personalidades bisexuales, ¿no? O sea, no digo que todo tenga que ver con la parte sexual, porque también él era un chico que cuestionaba mucho la carrera que él estaba siguiendo, ¿no? Decía que él hubiese preferido ser músico, por ejemplo, ok, ¿no? Entonces, en una de las personalidades él aprendía a tocar guitarra, otra personalidad, por ejemplo, le gustaba mucho hacer ejercicio, ¿no? Entonces se dedicaba mucho. Y digamos, en su propia personalidad, ¿no? O sea, ya cuando él digamos, vamos a ponerle un nombre, Javier, ¿no? Era Javier, ¿no? Mm, eh, Él pues tenía mucha depresión, se autolesionaba, había tenido intentos suicidas, ¿no? Entonces, hay que valorar el caso, pero ujú, digamos, lo ideal es que siempre se base en la parte psicoterapéutica, porque como hemos visto este caso, hay muchas cosas de fondo que habrían que trabajar, ¿no? ujú, Por ejemplo, él tendría que trabajar un poco más el tema de este trauma que ha tenido en la infancia, ¿no? Tendría que trabajar más el hecho de su identidad sexual, de, digamos, poder ser más libre en ese aspecto, ujú, ¿no? Trabajar, pues sí, eh, a la par, pues el aspecto depresivo, ansioso, y eso sí se tendría que manejar con medicamentos, pero en relación a que los medicamentos, porque los fármacos generalmente que utilizamos son los antidepresivos inhibidores de la recaptación de serotonina.
pero la eficacia en este tipo de cuadros disociativos pues no es tan buena, Ok, ¿no? ujú, No es tan buena. Tiene que ser acompañado de todas maneras de psicoterapia, ok, ¿no? ujú, De- de- Ahora, y sobre todo una psicoterapia si hay traumas, basado mucho, ¿no? En el manejo de traumas, ¿no? ajá. Justo Eso. va con, ajá, justo va Sí, con sí. la siguiente pregunta, que es ¿cómo influye el trauma o los eventos pasados en la aparición de esto de trastorno? Ya, bueno, definitivamente influye bastante, ¿no? Digamos, el ser humano tiende a reprimir muchas emociones, porque esto tiene que ver con la neurobiología, ¿no? Algo que no, que nos afecta mucho, quizás lo tenemos, lo tratamos de esconder o guardar inconscientemente, ¿no? O sea, eso, nuestro cerebro se encarga de eso. Pero a Ujú, veces el cuerpo también somatiza o lo demuestra de otras formas, ¿no? Como cuadros disociativos. Y por eso es importante, ¿no? Investigar siempre en pacientes con cuadros disociativos el hecho de que no, de que haya habido un trauma, ¿no? Durante la infancia, la adolescencia, dependiendo pues del grupo etario, ¿no? Pero sí, sí es muy importante, ujú. ¿no? Doctora Sonia, muchas gracias. Y para terminar, ¿qué consejo le daría a los futuros psicólogos para poder identificar o manejar este tipo de casos, ¿no? Y de otros trastornos, porque son varios. Ah, ya, muy buena pregunta, porque incluso para nosotros como psiquiatra, Ujú, a veces el diagnóstico no es tan fácil, a no ser pues que sea, claro, ya que la persona venga pues con diferentes personalidades, pero a veces incluso lo podemos, digamos, confundir con otros diagnósticos, por ejemplo, un cuadro psicótico, esquizofrenia, ¿no? Porque la persona, uno podría pensar que está alucinando o que está con delirios, ¿no? Pero no es claro. así. Entonces, la recomendación sería siempre tener este diagnóstico en cuenta, ¿no? Sobre todo cuando los pacientes, cuando ustedes, por ejemplo, en la evaluación notan que en ese momento pues no hay síntomas o una psicopatología alterada, ¿no? Pero la persona lo cuenta, entonces, siempre hay que tener en cuenta este diagnóstico, ¿no? No, no, digamos, minimizarlo. Y si nos queda duda, ¿no? Quizás sí, pues hacer una junta o hacer pedir apoyo, ¿no? Para el tema diagnóstico.